El balance en la pantalla del teléfono parpadeaba con una crueldad silenciosa, 0,0 centavos. Valeria actualizó la aplicación bancaria 3 veces, creyendo que se trataba de un error del sistema. El eco de sus propios latidos parecía retumbar en las paredes de la habitación vacía. Un escalofrío recorrió su espalda. Sus piernas la llevaron casi en automático hacia el dormitorio, como si alguna parte de su cerebro ya supiera lo que iba a encontrar, como si el cuerpo entendiera la magnitud del golpe antes de que la mente estuviera lista para recibirlo. El lado izquierdo del closet estaba completamente vacío. Solo quedaban unas cuantas perchas de alambre balanceándose con la brisa que entraba por la ventana entreabierta. Valeria las miró durante un tiempo que no supo medir. Había algo obscenamente ordenado en ese vacío, algo que delataba premeditación. Nadie deja el closet así de limpio en un arrebato emocional. Eso requería tiempo. Eso requería planificación. Eso requería mirar a los ojos a alguien durante el desayuno y saber exactamente lo que ibas a hacer esa tarde. Sobre la cama perfectamente tendida, un sobre blanco guardaba unas cuantas hojas impresas. Eran los documentos de divorcio y una carta breve, escrita con una frialdad que congelaba la sangre. Él no se disculpaba, simplemente explicaba que había conocido a alguien que vibraba en su misma sintonía, alguien con contactos en el mundo empresarial. Le escribía que ella se había vuelto predecible, que carecía de ambición y que él no podía permitir que su falta de visión frenara su potencial. La carta no tenía ni una sola pregunta. No había espacio para el diálogo, para la explicación, para la defensa. Era un veredicto firmado y ejecutado. En un solo día, su matrimonio de 7 años, sus ahorros y su dignidad habían sido borrados del mapa. Valeria se sentó en el borde de esa cama perfectamente tendida y sostuvo el papel entre los dedos hasta que las palabras dejaron de tener sentido. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente. Un autobús pasó, un niño gritó algo en la calle. El mundo continuaba girando con absoluta normalidad mientras el suyo acababa de detenerse por completo. Valeria siempre fue el ancla silenciosa en la vida de Daniel. Se conocieron siendo estudiantes universitarios en una cafetería ruidosa donde él se sentó en la mesa equivocada y ella le prestó un bolígrafo sin hacer preguntas. Había algo en él que prometía grandeza, o al menos eso era lo que Daniel siempre supo proyectar. Era locuaz, carismático, lleno de ideas que lanzaba al aire con la seguridad de quien nunca ha conocido el fracaso. Valeria, más reservada y analítica, encontró en ese entusiasmo algo que complementaba su propia manera de ver el mundo. Ella construía. Él soñaba. Parecía un equilibrio perfecto. Cuando a Daniel le ofrecieron la oportunidad de hacer una costosa maestría en el extranjero, Valeria no lo dudó ni un instante. Pausó sus propios estudios de economía, a pesar de que llevaba 2 años con las mejores calificaciones de su clase y un profesor que ya había comenzado a hablar de becas de posgrado. Aceptó un trabajo agotador como asistente administrativa de día y cajera de supermercado de noche. Ella pagó la matrícula. Ella sostuvo el hogar. Ella planchaba sus camisas para las entrevistas y escuchaba sus ensayos de presentaciones hasta la madrugada, tomando notas en los márgenes de un cuaderno que guardó por años. Había semanas en que Valeria dormía 5 horas, comía lo que sobraba en la nevera y llegaba a su turno nocturno con los pies ya adoloridos del turno diurno. Pero jamás se quejó, jamás le reclamó el sacrificio, porque para ella no era un sacrificio. Era una inversión. Valeria creía en el trabajo en equipo con la misma fe con que otros creen en la religión. Creía que el éxito de él sería el éxito de ambos. Por eso nunca cuestionó que todo el dinero sobrante fuera a una cuenta conjunta que él administraba. Le parecía lo más natural del mundo. Eran uno. ¿Qué sentido tenía separar lo que pertenecía a los dos? Su ambición no era ruidosa ni ostentosa, no necesitaba el aplauso ni la foto en la revista. Su ambición era construir una base sólida, una familia futura, una vida donde las cuentas estuvieran al día y los sueños tuvieran espacio para crecer despacio pero seguros. Pero Daniel confundió su silencio con conformismo, confundió su generosidad con debilidad, y cuando comenzó a frecuentar círculos donde las mujeres hablaban de startups y portafolios de inversión en las cenas, comenzó a mirar a su esposa con una vergüenza que nunca tuvo el valor de nombrar. La traición no fue un impulso, fue un plan calculado con la precisión fría de alguien que aprendió a gestionar números, pero nunca aprendió a gestionar la conciencia. Durante los últimos meses de su matrimonio, Daniel había estado desviando pequeñas sumas de dinero hacia una cuenta privada que abrió con una dirección de correo electrónico que Valeria no conocía. $100 aquí, 200 allá.
Montos que no activaban alertas, que no generaban conversaciones. El mismo instinto financiero que Valeria le había ayudado a desarrollar, ahora lo usaba contra ella. Había conocido a Isabela en un evento de networking para emprendedores tecnológicos. Ella era la hija menor de un empresario con intereses en varios sectores y una agenda llena de nombres que Daniel llevaba años intentando pronunciar en las conversaciones correctas. Isabela era atractiva, segura y completamente dispuesta a abrir puertas a cambio de sentirse parte de algo que prometía crecer. Para Daniel representaba el ascensor social que siempre había buscado, y para tomar ese ascensor necesitaba deshacerse del equipaje que lo anclaba a su pasado. La tarde en que abandonó a Valeria lo hizo con la meticulosidad de un contador cerrando el ejercicio fiscal. Vació la cuenta conjunta justificando internamente que era el pago por los años que él había invertido en la relación. Firmó los documentos con anticipación. Eligió un día en que sabía que Valeria estaría fuera hasta las 6 de la tarde. La dejó en un apartamento cuyo contrato de alquiler estaba a punto de expirar, rodeada de facturas a su nombre, sin ahorros, sin red de seguridad y con el alma rota en 1000 pedazos. El hombre por el que había sacrificado su propio futuro la consideraba simplemente un costo que había que liquidar. Esa noche, Valeria llamó a su madre. No lloró, o al menos intentó no hacerlo. Su madre le ofreció dinero que no tenía. Valeria lo rechazó. Colgó el teléfono, se sentó en el suelo de la cocina vacía y por primera vez en 7 años tuvo que hacerse una pregunta que nunca había necesitado formularse. ¿Quién era ella, sin él? El primer año fue una prueba de supervivencia pura. El dolor físico del rechazo la paralizaba por las mañanas. Había días en que simplemente no podía levantarse, en que el techo del cuarto diminuto que alquiló en un barrio a las afueras de la ciudad se convertía en el único paisaje tolerable. La traición de Daniel no era solo emocional, era económica, identitaria, existencial. Le había robado los años más productivos de su formación académica, el capital que ella misma había generado y la confianza básica en su propio criterio. Pero Valeria tenía algo que el dolor no podía tocarle: la memoria. Recordaba perfectamente los libros de texto que había tenido que dejar en una caja cuando pausó sus estudios. Recordaba los modelos econométricos que le apasionaban, los debates sobre mercados emergentes, las conversaciones con su profesora favorita que alguna vez le dijo que tenía la mente de una estratega. Regresó a sus antiguos apuntes de la universidad y los leyó como si fueran cartas de alguien que alguna vez había sido ella y que prometía volver. Con casi 30 años y un currículum lleno de trabajos menores, las puertas del sector financiero estaban cerradas a doble llave. Mandó más de 40 solicitudes en 3 meses. La mayoría no recibió respuesta. Algunas llegaron con rechazos genéricos que le llegaban al correo electrónico con la misma frialdad de la carta que Daniel le había dejado sobre la cama. Aceptó un puesto archivando documentos en el sótano de una firma de inversiones. Era un trabajo gris y monótono, un trabajo que sus compañeros más jóvenes consideraban invisible. Sus compañeros eran recién graduados que la miraban con la indiferencia condescendiente de quienes aún creen que la vida será exactamente como la planearon. Pero Valeria tenía algo que ellos no poseían. Tenía hambre de recuperar su vida. No el hambre impaciente de la ambición juvenil, sino algo más oscuro y más serio. El hambre de alguien que ha tocado fondo y ha descubierto que el fondo tiene una textura que nunca olvidarás. Durante sus horas de almuerzo, mientras los analistas del último piso almorzaban en restaurantes con mantel blanco, ella leía los informes de mercado que dejaban en la papelera de reciclaje del pasillo. Empezó a cruzar datos, a estudiar tendencias, a construir en su cabeza los modelos que nadie le había pedido que construyera. Dormía 4 horas. El resto del tiempo lo pasaba estudiando o trabajando, con una disciplina que no nacía del entusiasmo sino de algo mucho más poderoso, la claridad de quien ya sabe lo que se pierde cuando no se está preparada. Aprobó 2 certificaciones financieras internacionales estudiando de noche con libros prestados de la biblioteca pública. Nadie en la firma lo sabía, nadie se lo había pedido. Lo hizo porque necesitaba demostrarse a sí misma, no al mundo, que el tiempo que Daniel le había robado no había destruido lo que ella era capaz de hacer. La oportunidad llegó envuelta en una crisis, como suelen llegar las oportunidades verdaderas. Un viernes por la tarde, cuando el resto del personal ya pensaba en el fin de semana, un error de cálculo en un informe de proyección trimestral amenazaba con hacerle perder varios millones a la firma en una decisión de inversión que debía tomarse ese mismo lunes. Los altos ejecutivos estaban en pánico. Los analistas señalaban columnas de datos con los dedos temblorosos mientras el director de operaciones insistía en que alguien encontrara el error antes del cierre del día. Valeria, que había revisado esos mismos datos por curiosidad la noche anterior mientras ordenaba archivos en el sótano, identificó la falla en el modelo de proyección.
Era un error en la fórmula de correlación que nadie había detectado porque todos habían asumido que la estructura base del modelo era correcta. Nadie cuestiona lo que lleva años funcionando. Nadie, excepto alguien que no tiene nada que perder y todo que ganar. Imprimió la corrección, subió al último piso. Las piernas le temblaban levemente, pero la mirada era firme. Superando su propia timidez con la misma determinación con que había superado cada madrugada de los últimos 2 años, entregó el documento directamente en la sala de juntas, donde los ejecutivos seguían debatiendo sin llegar a ningún lado. Hubo un silencio. Luego el director miró los números. Los revisó 2 veces. Levantó la vista hacia esa mujer que nadie había notado jamás y preguntó su nombre. Ese acto de valentía cambió su destino. El director reconoció en ella algo que no podía entrenarse en ninguna universidad, la combinación de rigor analítico, intuición y el tipo de hambre que produce haber sobrevivido a algo difícil. La promovió a analista junior. Fue un ascenso que sus compañeros más jóvenes nunca comprendieron del todo, porque no tenían el contexto. Solo veían el resultado. No veían los años de sótano, las madrugadas con libros prestados, el suelo de la cocina vacía. El ascenso fue solo el comienzo. Valeria era metódica, fría en sus decisiones financieras y poseía una intuición implacable para detectar negocios rentables que sus colegas describían como casi sobrenatural. Pero no era sobrenatural, era el resultado de años de observar con atención algo que la mayoría prefería ignorar, la diferencia entre lo que la gente dice que va a hacer y lo que realmente hace cuando el dinero está en juego. Años de sufrimiento le habían enseñado a no dejarse deslumbrar por las apariencias. Sabía reconocer el carisma vacío porque había vivido con él durante 7 años. Sabía identificar cuándo un modelo de negocios era una promesa bien vestida sin estructura real, porque había amado a un hombre que era exactamente eso. Su historia personal se convirtió, sin que ella lo buscara, en su mayor ventaja competitiva. En 3 años pasó de analista junior a analista senior. En 5, a directora de portafolio. Sus colegas la admiraban y le temían a partes iguales. No era cruel, tampoco era condescendiente, pero era absolutamente implacable con la mediocridad, con las excusas y con las proyecciones infladas de ego que no tenían sustento en los datos. En una década, escaló posiciones dejando atrás a todos los que alguna vez la subestimaron. Comenzó a recibir llamadas de headhunters, luego comenzó a recibirlas de inversores, se asoció con 2 socias que compartían su visión y juntas fundaron su propio fondo de capital de riesgo, especializado en empresas tecnológicas lideradas por fundadores que solían ser ignorados por los fondos tradicionales. Mujeres, migrantes, personas de primera generación universitaria. Su nombre se convirtió en sinónimo de éxito en el circuito financiero nacional y luego en el regional. Mientras Valeria construía su imperio bloque a bloque, el castillo de naipes de Daniel comenzaba a derrumbarse con la misma inevitabilidad con que se derrumban todas las estructuras que se sostienen sobre el ego en lugar de sobre los cimientos. Su empresa tecnológica tuvo un inicio brillante gracias al dinero y los contactos de Isabela. Los primeros 6 meses fueron de revista. Apariciones en suplementos de negocios, presentaciones en conferencias, entrevistas donde Daniel hablaba de disruption y de visión de futuro con la elocuencia de siempre. Pero brillar en las entrevistas y gestionar una empresa son 2 disciplinas completamente distintas, y Daniel nunca había aprendido la segunda porque siempre había tenido a alguien haciendo el trabajo invisible por él. Su ego era mayor que su talento para la gestión. Tomó decisiones arrogantes, ignoró sistemáticamente los consejos de sus ingenieros más experimentados, contrató a personas que lo adulaban en lugar de personas que lo cuestionaran y gastó capital en lujos innecesarios para mantener una imagen de poder que cada vez costaba más sostener. Las oficinas tenían una terraza con vistas panorámicas. El presupuesto de viajes era el doble del de desarrollo de producto. Daniel seguía creyendo que el éxito era una cuestión de apariencia, de frecuentar los lugares correctos, de que lo vieran en la fotografía correcta. Cuando la crisis económica golpeó al sector tecnológico con la violencia de un correctivo que el mercado llevaba tiempo anunciando, los inversores le dieron la espalda. Los números ya no sostenían la narrativa. La empresa de Daniel empezó a sangrar efectivo con la rapidez de algo que nunca tuvo los órganos vitales bien formados. Isabela fue la primera en leer los signos. Al ver que el dinero se esfumaba y que Daniel ya no era la entrada a ningún círculo que valiera la pena, lo abandonó por alguien más exitoso con la misma frialdad transaccional con que él había abandonado a Valeria. La ironía era tan perfecta que habría sido casi literaria si no fuera real. El mismo patrón, el mismo guión, solo que esta vez Daniel era el que recibía la carta, metafóricamente hablando.
Al borde de la bancarrota, con deudas personales que había garantizado con su nombre, desesperado por salvar la empresa que llevaba su apellido, Daniel comenzó a llamar a puertas que él mismo había cerrado años atrás. Mandó correos que no recibieron respuesta, pidió reuniones que se cancelaban a último momento, suplicó por financiamiento en conversaciones que terminaban siempre en el mismo lugar. Nadie arriesga dinero en un proyecto cuya gestión ha demostrado ser un desastre. Su última esperanza fue un fondo de inversión que tenía fama de rescatar empresas tecnológicas en crisis cuando había algo de valor que salvar debajo del caos. Consiguió una reunión de evaluación a través de un contacto secundario, se preparó durante semanas, actualizó su presentación, practicó sus respuestas, se dijo a sí mismo que esta vez iba a demostrar que había aprendido, que había madurado, que podía convencer a cualquiera. Entró a esa reunión sin saber quién era el socio mayoritario de esa firma. La sala de juntas estaba en el piso 40. Las paredes de cristal ofrecían una vista imponente de la ciudad, esa misma ciudad donde ambos habían empezado sin nada, en un pequeño apartamento de alquiler con una sola ventana que daba a un callejón. Daniel entró nervioso, sudando dentro de su traje caro pero desgastado en los bordes, el tipo de desgaste que los buenos sastres reconocen de inmediato. Acomodó su laptop, conectó el proyector, distribuyó las carpetas con la presentación sobre la mesa de madera pulida. Revisó sus notas una última vez. Las puertas dobles se abrieron. Valeria entró en la sala. Llevaba un traje sastre de color azul profundo, impecable, la postura firme de quien ha aprendido que la seguridad no se muestra, se habita. Su cabello estaba recogido con la misma sencillez de siempre, pero había algo en su presencia que llenaba el espacio de una manera que Daniel no reconoció de inmediato. Tardó 3 segundos en procesar lo que estaba viendo. La mujer que le había planchado las camisas, la mujer que había trabajado doble turno para pagar su matrícula, la mujer a la que había llamado predecible, la mujer que él había dejado con 0 en la cuenta bancaria y unas perchas de aluminio balanceándose en el viento. Ahí estaba. Sentándose en la cabecera de la mesa, Daniel dejó caer el control del proyector. El ruido metálico contra el suelo fue el único sonido en la sala durante un instante que pareció durar mucho más de lo que duró. Su respiración se cortó, intentó articular una palabra, buscar una sonrisa cómplice que apelara a la historia compartida, a los años juntos, a algún resquicio de la persona que él recordaba. Intentó, de manera casi instintiva, buscar la Valeria que lo miraba con devoción. Valeria no le dio espacio, se sentó frente a él con la naturalidad de alguien que ha conducido cientos de estas reuniones, abrió la carpeta con los estados financieros de la empresa de Daniel y sin calor ni hostilidad, simplemente con la neutralidad clínica de un cirujano frente a una radiografía, le indicó que comenzara su presentación. Durante 30 minutos Daniel titubeó, sudó y expuso los números desastrosos de su gestión bajo el escrutinio silencioso de la mujer que había llamado mediocre. Cada diapositiva era un testimonio de sus propios errores, cada proyección un testigo de su falta de visión real, y allí estaba ella, escuchando con la misma atención con que alguna vez había escuchado sus ensayos de presentaciones hasta la madrugada, tomando notas en el margen de los papeles con un bolígrafo azul sin decir una sola palabra que no fuera estrictamente necesaria. Al terminar, el silencio en la sala fue absoluto. Valeria cerró la carpeta con calma, pidió a los otros miembros de la junta que le dieran un momento. Ellos salieron sin preguntar. Cuando la puerta se cerró, Daniel abrió la boca para decir algo. Cualquier cosa. Pedir disculpas, tal vez. Apelar a los 7 años. Intentar construir un puente sobre el abismo que él mismo había cavado. Valeria lo detuvo con un gesto suave pero definitivo. No hubo reproches por el dinero robado. No hubo gritos ni venganza emocional. No hubo el discurso que Daniel probablemente había imaginado en sus peores pesadillas. Valeria simplemente desmenuzó su modelo de negocios con una precisión quirúrgica, la misma que había perfeccionado durante una década de trabajo honesto y meticuloso. Le demostró con datos fríos y reales que su empresa era inviable no por las circunstancias del mercado ni por la mala suerte, sino por su pésima dirección y su incapacidad estructural para escuchar a quienes sabían más que él. Le señaló exactamente en qué punto del 4.º año la empresa habría podido salvarse si hubiera tomado las decisiones correctas. Le mostró, con la crueldad suave de los hechos verificables, lo que habría sido posible con una gestión diferente. Luego le comunicó oficialmente y con el mismo tono que habría usado con cualquier otro solicitante que su firma de inversión no arriesgaría un solo centavo en un proyecto tan mal gestionado. La reunión había concluido. Le deseó suerte de manera genuina, no irónica, y le extendió la mano.
La ironía flotaba pesada en el aire acondicionado de esa sala de juntas del piso 40. La mujer a la que había desechado por falta de ambición acababa de sellar el destino financiero de su vida con la misma neutralidad con que se firma una carta de rechazo. Daniel salió de esa oficina arrastrando los pies, sabiendo en algún lugar donde no alcanzaban las palabras que lo había perdido absolutamente todo por su propia arrogancia. No por la crisis, no por el mercado, por él. Hoy, Valeria disfruta de la paz que solo da la seguridad en uno mismo. No mira atrás, no con amargura, al menos. A veces piensa en aquella tarde con el teléfono en la mano y el closet vacío, no con dolor, sino con la extraña gratitud de quien reconoce el momento exacto en que todo empezó. Si Daniel no la hubiera dejado, si no le hubiera robado el dinero, si no la hubiera llamado predecible, quizás habría pasado otra década siendo el ancla invisible de alguien que no merecía ser ancla de nadie. No le interesa saber en qué oficina sombría terminó trabajando su exmarido para pagar sus deudas. No alimenta esa curiosidad. La venganza es una forma de seguir atado a algo, y Valeria cortó esa cuerda hace mucho tiempo. Ella viaja, invierte en proyectos liderados por mujeres jóvenes que le recuerdan a la versión de sí misma que estudió con libros prestados en una habitación sin calefacción. Lidera su empresa con empatía y firmeza, mentoriza a personas que el sistema financiero tradicional prefiere ignorar, y cuando alguien le pregunta cuál fue la decisión más inteligente de su carrera, responde siempre lo mismo, con una sonrisa tranquila. Decidir que el dolor que alguien me causó no iba a definir mi historia, solo iba a escribir el primer párrafo. Entendió, con la claridad que solo dan los años y las cicatrices, que la mejor respuesta a la humillación no es la destrucción del otro. La mejor justicia no tiene cara de venganza, tiene cara de trabajo, de madrugadas, de certificaciones sacadas con libros de biblioteca, de un informe corregido entregado con las piernas temblando en una sala de juntas del último piso. La mejor justicia es tomar los escombros de lo que te dejaron, construir un rascacielos con ellos y observar desde la cima con absoluta serenidad cómo el tiempo, de manera inexorable, le da a cada persona exactamente